Es un placer estar con vosotros una semana más. Hoy voy a hablar sobre un canal de YouTube, básicamente, que me han enviado sus vídeos varias veces. Bueno, pues este es nuestro querido compañero llamado Filosofía Judía. La verdad que no sé mucho de él, ¿vale? No quiero juzgarle ni nada más de la cuenta. En lo que se refiere a su contenido, eso sí que lo voy a juzgar. Él va a explicarnos cómo el Islam, Mahoma, copió del judaísmo. Luego he visto este otro vídeo que también voy a contestar, donde dice la lógica de los musulmanes usando sus propios argumentos, ¿no? El Islam colapsa. Y la verdad que lo estaba viendo antes y he pensado, ¡puah, chaval! Yo de verdad que intento siempre refrenarme la lengua, pero tengo que reconocer que los argumentos de este chico son literalmente de risa. O sea, si te quieres reír a la hora de comer, te coges una pizza y te pones vídeos de este hombre hablando del Islam. Muchos musulmanes tratan de negar es el hecho de que el Islam fue una religión que tomó muchos de los conceptos del judaísmo. Lo que parece ser que ocurrió a nivel histórico fue que Mahoma, el profeta del Islam, antes de volverse un profeta, él interactuó con los judíos que vivían en la península arábiga desde ya hacía siglos atrás. Y lo que ocurrió es que Mahoma aprendió de los judíos. Él escuchó. Este argumento, que parece un argumento muy sólido, de hecho muchos historiadores se ponen a decir, vamos a ver ¿cuándo pudo interactuar Muhammad con judíos y cristianos en Arabia, ¿no? Para aprender lo que aprendió. A mí cuando un cristiano o un judío, especialmente un judío, me plantea ese argumento, es increíblemente absurdo. Esto es la Biblia, ¿vale? Pero bueno, el Antiguo Testamento al final, pues viene a ser la Biblia judía, ¿no? Más o menos. Si tú coges el índice del Antiguo Testamento, fíjate los nombres, ¿vale? Que vamos a leer. Josué, Samuel, Esdras, Nehemías, Job, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todas y cada una de estas personas vivían en un entorno donde había judíos. O sea, cuando alguien viene y dice, Muhammad, en Arabia había judíos, entonces Muhammad tuvo que aprender. Todos los profetas judíos se criaron entre judíos, pero no se les acusa a ellos de haber copiado. Quiere decir que él, especialmente como judío, él cree muchos profetas que nacieron en un entorno judío. Nacieron en un entorno donde había escrituras, pero sin embargo les considera profetas, no les considera que se copiaron. Pero la vara de medir siempre cambia con Muhammad. ¿Por qué? Porque nació en un entorno árabe. Escuchaba las enseñanzas de los sabios, de la Torá, de los rabinos, y él aprendía así cosas de la Torá, del Talmud. Sí, pero es que todos estos profetas que te he dicho también escuchaban cosas de la Torá, del Talmud, de los rabinos, porque vivían en un entorno rodeado de judíos. Quiero decir, si el argumento aquí va a ser que cuando un profeta dice algo que se parece a lo que dicen profetas anteriores es porque copió, entonces no se salva ninguno de los profetas que hay en la Biblia judía, ¿no? De los midrashim, de la halajá, de la forma en la que los judíos rezábamos todo esto. Poco a poco, Mahoma fue adoptando las ideas que le gustaban para ir así creando su nueva religión. Y las ideas en las que él estaba en desacuerdo, Supongo que lo mismo tenemos que decir de Nehemías y de Esdras y de Isaías, ¿no? él las descartaba. Por ejemplo, al principio, los primeros musulmanes, ellos rezaban sus rezos mirando hacia aquí, hacia Jerusalén. Y rezaron así durante año y medio. O sea, la qibla, la dirección del rezo, podía ser hacia la Meca, pero generalmente los primeros musulmanes, ellos rezaban mirando hacia Jerusalén, la capital. Vale, los primeros musulmanes rezaban hacia Jerusalén y luego se cambió la dirección del rezo hacia la Meca. Vale, algo que parece ignorar esta persona, que seguramente no ignora, es que desde nuestra perspectiva, Muhammad no trajo una nueva religión. La religión de Muhammad era, en efecto, la misma religión de los profetas que él llama judíos, ¿vale? Y de hecho el Corán no les llama judíos, y de hecho el Corán acierta en esto. ¿Por qué? Esas personas, las personas que son descendientes de Judá, ¿vale? Son étnicamente judíos. Pero llamarles judíos de religión es de hecho absurdo, porque la religión que ellos tienen en la propia Biblia hebrea no se llama judaísmo, ¿vale? No tienen una religión llamada judaísmo. Ellos son monoteístas y creen en un Dios único, y creen en un Dios que hizo un pacto con Abraham, ¿vale? Esencialmente. Entonces, Muhammad, sobre él la paz, está en esa misma línea, ¿me entiendes? Por eso cuando Muhammad hace cosas que hacen los judíos, es que Muhammad no vino y dijo en ningún momento yo estoy creando una nueva religión, ¿vale? Esa es la razón por la que Muhammad y sus seguidores rezaban hacia Jerusalén, como Jesús y sus seguidores rezaban hacia Jerusalén, y de la misma manera que, yo que sé, Isaías y sus seguidores rezaban hacia Jerusalén, ¿vale? Es lo normal en esa línea de profetas, es la misma religión. Es decir, no olvidemos en ningún momento que Muhammad nunca vino y dijo yo estoy viniendo con una nueva religión. Esa es la razón de que el Islam continúa, digamos, en la misma línea y tiene muchas cosas en común con lo que enseñaron profetas anteriores. De la misma manera que Isaías, las cosas que él enseñó eran comunes a lo que enseñaron los profetas anteriores. Quiero decir, es que es lo mismo. Todas las lógicas que tú estás aplicando aquí no las aplicas a los profetas del Antiguo Testamento. Del pueblo judío. Y si se ponen a pensar, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver un grupo de árabes que recientemente abandonaron la idolatría
y que son Vale, tú estás diciendo que tienen que ver un grupo de árabes que abandonaron recién la idolatría. De nuevo, desde nuestra perspectiva, es irrelevante si es un grupo de árabes, o si es un grupo de nabateos, o si es un grupo de donde sea. Al final, Dios no es solo de una tribu. de la península arábiga a cientos y cientos de kilómetros de distancia de aquí. ¿Qué tienen ellos que ver con Jerusalén? O sea, ¿por qué creen ustedes que los musulmanes al puro principio tenían la dirección del rezo mirando hacia una ciudad en la tierra de Israel que poco tenía que ver con ellos? La respuesta es obvia, porque Mahoma vio que los judíos rezamos mirando hacia Jerusalén. O puede ser que Muhammad, igual que los profetas anteriores, están en la misma tradición. ¿Se te había pasado por la cabeza esa opción? Los judíos éramos los únicos monoteístas de la península arábiga. Los judíos somos el rol a seguir de Mahoma en estos temas. ¿Y por cuál otra razón Mahoma hubiera...? Pues fíjate, interesantemente, los judíos tenían algo bueno, que era el monoteísmo, pero tenían, no todos, naturalmente, y el Corán enfatiza eso, pero así como pueblo tenían también algunas características no tan loables, como es esta obsesión por ser el pueblo elegido. Y de hecho, los cristianos también eran un rol a seguir, ¿no? Desde esa perspectiva, ellos también creían en Dios, y de hecho tenían una tradición espiritual más desarrollada, y un hincapié en la misericordia más desarrollado. Era rezado mirando hacia Jerusalén. Es obvio que es porque eso es lo que hacíamos los judíos. El rezo... Espero que estéis intentando no solo escuchar cómo respondo, sino escuchar cómo desmonto el argumento, ¿vale? ¿Dónde está el error? Zacarías, ¿por qué Zacarías rezaba hacia Jerusalén? Porque es hacia donde rezan los demás profetas judíos. Nosotros diríamos, ¿por qué Muhammad reza hacia Jerusalén en un principio? Porque es hacia donde rezan todos los demás profetas, no judíos de religión, sino monoteístas, es decir, profetas del Dios único y del Dios verdadero. O sea, tú mismo has creado una línea divisoria. No sé por qué, no sé si es porque Muhammad es árabe o algo así, por lo que has dicho antes se podría dar a entender eso, pero no aplicas la lógica por llamarlo de una manera, que aplicas a Muhammad, no la aplicas a todos los demás profetas. Mirando hacia Jerusalén, hacia esta dirección, es una ley judía que está escrita en un par de lugares del Talmud. Los judíos hacemos todos nuestros rezos mirando hacia Jerusalén, y el que está en Jerusalén hace sus rezos mirando hacia la zona donde estaba el templo, que tristemente la zona donde estaba el templo hoy en día está ocupada por una mezquita que construyeron encima de donde estaba el templo judío. Pero lo que ocurrió es que después de la Hijra, o sea, cuando Mahoma él tuvo que irse de la Meca para asentarse en Medina, porque los líderes de la tribu de Quraysh no aceptaban la nueva religión que él se estaba inventando, fue ahí cuando Mahoma cambió la dirección del rezo para sus seguidores. Desde ahí él quitó la dirección hacia Jerusalén y estableció a Meca como la dirección del rezo. O sea, el cambio de que él hizo, que él aprendió de los judíos, lo hizo por motivos políticos y de interés, porque él tenía esta aspiración. Fíjate, los cambios los hizo por motivos políticos y de interés. Ahora, si yo te digo a ti, no, Muhammad seguía la misma línea de los profetas anteriores rezando hacia Jerusalén. ¿Qué ocurre? Que las comunidades que decían seguir a esos profetas, esencialmente judíos, empezaron a rechazarle y muchos de ellos, que esto está documentado, le reconocían como profeta. Igual que encontramos en el Antiguo Testamento, matan a profetas. Pues lo mismo, hubo una oposición a este profeta, muchos de ellos, insisto, pese a que sabían que era verídico, y entonces se produce el cambio en la dirección del rezo, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? El Corán tiene un mensaje, de hecho si te fijas el cambio en la dirección del rezo está en la Sura de la Vaca, más o menos los versículos de en medio, y no están aislados, están en medio de una discusión o de una conversación con seguidores de la escritura, esencialmente judíos, donde se les está diciendo lo siguiente, ¿vale? En primer lugar, vosotros os atribuís a Abraham, pero Abraham era anterior a la palabra judaísmo. Abraham era simplemente Hanifan Musliman, alguien que se inclinaba hacia la verdad, se inclinaba hacia lo natural y era muslim, se entregaba a Dios, ¿vale? No era ni judío ni cristiano. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Islam? O en este caso, ¿qué es lo que está diciendo el Corán? Que hay una religión primordial de Abraham que ya no está representada, básicamente, en el judaísmo y en sus estructuras de poder, etcétera, etcétera. Y de hecho, toda la doctrina del pueblo elegido, ¿vale? Y de, básicamente, la actitud autocomplaciente de muchos judíos no representa la verdadera enseñanza de Abraham. Entonces Dios determina que desde ese momento se cambiará la dirección del rezo hacia la Kaaba, que de acuerdo al Corán es el templo original construido por Abraham. Quería decir algo a este respecto. Muchos de los judíos de Medina, como rezaban de la misma manera que los seguidores del profeta Muhammad, fingían creer en él, luego no creían en él, es decir, jugaban a dos bandas, ¿vale? Y el cambio de la dirección en la que se reza finalmente determinaría o separaría quienes son los que siguen al mensajero final de Dios de quienes no lo hacen. Político-militar de poder volverse a posicionar en Meca y tomarla. Que por cierto, según él, el cambio de Qibla, ¿por qué lo hizo Mahoma? Porque dijo, yo quiero volver a la Meca y ganar militarmente. Entonces voy a cambiar el cambio de Qibla. Este es uno de los argumentos más tontos que he escuchado en la vida. Porque ¿cómo hacer de la Meca tu Qibla, tu dirección de rezo, te va a ayudar a conquistar la Meca? Quiero decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Que eventualmente hizo después.
Y este es un ejemplo de cómo Mahoma y el Islam tomaron conceptos del judaísmo en cuanto les servía. Y una vez no veía la necesidad de seguir con lo que había aprendido de los judíos, cambió su revelación para así lograr adaptarse a los cambios políticos y las situaciones que le estaba pasando. Pero esto no lo aplicas a Moisés. O sea, cuando Moisés subió al monte y bajó con unas tablas, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba cambiando la revelación también para adaptarlo a las situaciones? ¿Me entiendes? Pero insisto, en las pocas conversaciones que he tenido con gente del libro, judíos y cristianos, pero lo poco que he podido conversar con judíos, cada una de las cosas que dicen sobre el profeta Muhammad se la puede volver a lanzar encima. Y se quedan callados. ¿Por qué no aplicas esto a los profetas a los que tú sigues? A conveniencia del Islam. Un dato interesante es que Mahoma, él no sabía ni leer ni escribir. Por eso, él no podía ver las fuentes judías directamente, lo que en verdad estaba escrito, y por eso se limitaba a escuchar lo que decían los sabios de Israel. Quizás es por eso que en el Corán y en el Hadith van a encontrar relatos como los del judaísmo, como las fuentes judías, pero distorsionados y corruptos. ¡Ojo! Distorsionados y corruptos, ¿eh? Fíjate que es interesante, no voy a adelantar porque luego voy a comentar otro vídeo suyo donde sacamos este tema. De hecho, también en el Islam tomaron varios de los relatos que aparecen en los textos apócrifos, tanto del judaísmo como del cristianismo. En la descripción de este video les voy a dejar un video en donde hablamos ejemplos de esto, de un paralelo que se puede ver en el evangelio apócrifo de Bernabé y en una historia en el Corán que sobre que Jesús no fue crucificado y todo esto, les dejo en la descripción. Pero quiero ahora hablarles de algunas de las ideas que el Islam... Bueno, por encima. El Corán tiene cosas en común con textos apócrifos, ¿vale? Es importante puntualizar, porque esto te lo van a decir también muchos cristianos. Quien decidió que estos textos eran apócrifos o no apócrifos no fue Dios, ni fueron sus profetas. Después de los profetas, ¿vale? Las comunidades dijeron, mira, estos textos los metemos en el canon y estos los excluimos. Vale, teniendo en cuenta que históricamente muchos de esos textos excluidos son tan fiables, o tan poco fiables en algunos casos, como muchos de los textos incluidos, es obvio que si el Corán viene de Dios, explicará cosas sobre los profetas que te las puedes encontrar en tradiciones canónicas y en tradiciones apócrifas. Vale, ahora vamos a ver otro vídeo donde él dice el Islam colapsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa todos. Los musulmanes dicen que ellos respetan mucho a Abraham, a Moisés, a David. Los musulmanes dicen que incluso ellos respetan más a estos personajes, incluso más de lo que los judíos los respetamos. ¿Por qué? ¿Qué dicen los musulmanes? Que realmente Abraham y Moisés y David, ellos eran musulmanes y que sus familias eran musulmanes y estaban rodeados de musulmanes, pero lo que pasó es que los judíos en la antigüedad corrompimos la Biblia. Y por eso la noción que tenemos los judíos hoy en día de Abraham y estos personajes es una visión corrompida, una versión... Es un poco simplificación, a decir la verdad. Lo que sí creemos es que eran muslimun en la lengua árabe. ¿Qué quiere decir? Eran personas que se entregaban a Dios, todos esos profetas. Guardaos este dato en la cabeza, ¿vale? Porque es un hecho histórico, que no se llamaban judíos. Distorsionada, pero la versión original de cómo era Abraham y cómo era Moisés y David es como lo dice el Islam, como lo dice el Corán. A propósito, el Islam también dice eso del cristianismo. Dicen que la noción que tiene el cristianismo sobre Jesús, etcétera, así no era el cristianismo original, sino que es una distorsión que se hizo, que como era el verdadero Jesús, es como lo dice el Corán. Si lo piensan de una manera más lógica, lo que es el Islam es que no debemos creerle a las fuentes más antiguas del judaísmo. Vale, aquí va a patinar bastante. Pero solo quería hacer un pequeño apunte. Es curioso que el Islam ha deconstruido el Corán deconstruyó la imagen mitológica creada de Jesús. Y esencialmente la historia ha acabado dando la razón a esa deconstrucción que hizo el Corán. Que esto se le ha pasado por encima mencionarlo. Fuentes que incluso en las cuevas de Qumrán se ha mostrado y la tradición milenaria que tiene el pueblo de Israel. No crean en los judíos, crean en lo que dijo un señor del siglo 7, porque es el Mahoma, el profeta de ellos, Muhammad en árabe. Porque lo que dice el Islam es que realmente, si lo piensan, no es que crean en Abraham, como se lleva transmitiendo por siglos y milenios, sino que crean en el Abraham que Mahoma les dijo que crean. Es decir, el Islam no cree en Abraham, ni en Moisés, ni en David, sino que creen en Mahoma y lo que haya dicho Mahoma sobre estos personajes. Lo que quiero hacer ahora con ustedes es el siguiente ejercicio. Apliquemos esta misma lógica del Islam, pero se la apliquemos ahora a Muhammad, a Mahoma, el profeta del Islam. Vamos a hacer el ejercicio. Yo, como judío, yo creo en lo que dijo Muhammad. Entonces los musulmanes me dirán, wow, ¿crees en Muhammad? Entonces tú eres un musulmán. Pero yo les diré, no musulmanes, yo no creo en el Muhammad que ustedes tienen. El Muhammad que ustedes tienen es un Muhammad corrompido, distorsionado. No es el Muhammad original. El Muhammad original que vivió en la península arábiga en el siglo 7, de hecho, él era un noágida que después se convirtió al judaísmo y se volvió un rabino. Ese es el Muhammad original. El Muhammad del Islam es un Muhammad corrompido porque en la antigüedad los musulmanes tomaron el Corán y distorsionaron el Corán, lo corrompieron. Pero el Muhammad original, lo que él hacía en la península arábiga es que él creó una sinagoga y él le enseñaba a las personas sobre las leyes noáhidas. Bueno, no sé si estáis entendiendo su argumento, por llamarlo de alguna manera. Pero veis, omite datos, ¿vale? Ahora hablaremos de eso. Él dice básicamente, Muhammad está diciéndonos cómo tenemos que creer, lo que tenemos que creer acerca de Abraham, acerca de Noé, acerca de Moisés,
y tenemos que desechar las propias fuentes antiguas judías, que son las que legítimamente nos informan de estos profetas, y creernos lo que dijo Muhammad cientos de años después. Vale, este argumento tiene varios puntos débiles y él lo está diciendo como si fuera un argumento increíble. Vale, el primero de ellos es, cuando hablamos de la revelación divina, da igual los siglos que hayan pasado. Por ejemplo, tenemos un libro aquí llamado Génesis donde se nos habla de la creación del mundo. Ese libro fue compuesto por Moisés, de acuerdo a la propia tradición judía, y nos habla de la creación del mundo, que ocurrió millones de años antes de Moisés, o si sigues estrictamente el relato bíblico, que es erróneo científica, miles de años antes de Moisés. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué íbamos a creer lo que Moisés nos diga sobre la creación del mundo si Moisés vivió miles de años después? Entonces, cuando Muhammad nos habla de cosas que ocurrieron siglos antes, ¿por qué íbamos a creer en lo que nos diga Muhammad? ¿Por qué? Ah, claro, porque es un profeta y recibe la revelación. Y el segundo error, esto es muy bueno, y aquí has cometido un error gordo, ¿vale? Me estás diciendo, básicamente lo que él hace es como simulación satírica, como dice él, que es la siguiente: yo creo en Muhammad, pero no creo en el Muhammad que tenéis en vuestras fuentes. Creo en un Muhammad diferente que se convirtió al judaísmo. Y lo que está diciendo él es como una parodia, básicamente. Es decir, vosotros decís que creéis en Abraham y en Moisés, etcétera, pero no tal y como están en la Biblia. Pues yo también puedo creer en Muhammad, pero no tal y como está en el Corán. Y aquí has cometido un error bastante gordo. ¿Cuál es ese error? Punto número 1. El Muhammad histórico está establecido como un hecho histórico. ¿Qué quiere decir eso? El Corán que recitamos salió de la boca de Muhammad y fue memorizado por masas, por cientos de personas y miles de personas. Por tanto, sabemos a ciencia cierta cuál es la escritura que salió de la boca de Muhammad. ¿Podemos aplicar eso a Abraham y Moisés y a otros profetas? No. Esto ya no es un debate religioso. Si tú realmente dijeras, yo creo en otro Muhammad que no es el vuestro, eso históricamente es estúpido, es un argumento estúpido. Mientras que tú no puedes decir lo mismo si ponemos en tela de juicio algunas cosas que se nos digan en el Antiguo Testamento, sobre los profetas del Antiguo Testamento. Interesantemente, la historia siempre le acaba dando la razón a la narrativa del Corán. Y en algunos casos, no solo la historia, sino la lógica, ¿vale? Que eso es parte de lo que hablaremos luego sobre Abraham. Al fin y al cabo, el Corán no te está diciendo que todo lo que diga la Biblia sobre estos profetas es falso. Pero la idea, por ejemplo, de que Dios le prometió a Abraham, o Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, que incluiría por defecto a una parte de su descendencia dentro del pacto, porque sí, fueran bienhechores o fueran malhechores, eso es algo que nosotros vamos a poner en tela de juicio, ¿vale? Y nuestro profeta va a decir, el Corán va a afirmar que eso es producto de la corrupción. Que de hecho este es el punto número 4. Ahora me van a venir cosas a la cabeza. La crítica bíblica ha demostrado sin lugar a duda que es verdad lo que dijo el profeta Muhammad o lo que dice el Corán. Es verdad que ha habido cambios en los manuscritos. Y es verdad que el canon de la Biblia judía que tú sigues no fue hecha por profetas. Es decir, la exclusión e inclusión de libros como canónicos y apócrifos no fue hecho por profetas, eso fue hecho por personas. Entonces no me hables de la imagen que la Biblia da de Abraham y de Moisés. ¿La negáis? ¿Estáis negando un hecho histórico? No, no es un hecho histórico. Muchas de estas cosas fueron documentadas siglos después de las personas de las cuales se está hablando. ¿Qué otra cosa iba a decir? Interesantemente, Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 8. Nos vamos al versículo 3. Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Él está haciendo críticas a los judíos de su época, que son similares a las críticas que Muhammad está haciendo a los judíos de su época. Más adelante leemos en el versículo 8, ¿cómo pueden decir, somos sabios porque tenemos la palabra del Señor, cuando al escribir mentiras sus maestros la han torcido? Y lo que te estoy diciendo es que ya dentro del pueblo judío hubo profetas que señalaron que se habían hecho cambios en la ley es la Torá, y que se habían modificado las enseñanzas de profetas. O sea, no sé qué tiene de nuevo Muhammad cuando dice esto. Y ya está, con esto voy a dar por zanjado esto. La verdad que me he decepcionado viendo tus vídeos, filosofía judía, me esperaba mucho más. Es muy... es lo que te dice cualquier cristiano con el que vas a debatir en el bar, básicamente. Es decir... Muhammad, ¿por qué tenemos que creer lo que Muhammad dijo de Jesús 600 años después de Jesús? Bueno, porque Muhammad habló por revelación. ¿Por qué tenemos que creer lo que Moisés nos dice de la creación, miles de años después de la creación? Porque creemos que Moisés trajo la revelación. Pero aplicáis dobles varas de medir constantemente. Muhammad copió. ¿Por qué? Porque conoció a cristianos y judíos durante su vida. Bueno, pues por esa regla de 3 todos los profetas del Antiguo Testamento copiaron.
¿Me entiendes? O sea, no ha habido nada en tus argumentos, de todo lo que he visto, que de manera sólida pueda crear una justificada distinción entre Muhammad y los demás profetas anteriores.